Hoy vamos a tener el tema número 6. El tema número 6, ya ahí vamos avanzando con la serie Conociendo la fidelidad de Dios. Y el tema número 6 le hemos puesto la fidelidad de Dios en la disciplina. Amén. La fidelidad de Dios en la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio de poder venir, de congregarnos, de mirarnos como hermanos. Gracias por el privilegio de poder adorarte, exaltarte. Por el privilegio, Señor, de poder dar de lo recibido de tus manos. Gracias, Señor. Pero ahorita estamos, Señor, con esa necesidad en el corazón, Señor. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes muy bien que muchos venimos con diferentes necesidades, Señor. Muchos podemos traer enfermedades, preocupaciones. Señor, mi oración es que tú nos des una palabra, Señor, esa palabra que nos pueda fortalecer, Señor. Señor, este lugar, Señor, el púlpito, Señor, es un lugar sagrado, Señor, porque aquí se habla tu palabra. Señor, oramos por cada púlpito, Señor, en esta mañana que va a compartir tu palabra, Señor. Oramos que nos ayudes a los ministros a entender que no es una clase teológica lo que en esta mañana vamos a dar, Señor. Para eso hay seminarios o escuelas bíblicas, Señor, otros días, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que ahorita necesitamos esa palabra, Señor, esa palabra de parte tuya. Oro, Señor, que en esta mañana nos des esa palabra, Señor, en sus corazones, que podamos salir de aquí animados, Señor, para seguir adelante, Señor. Levanta al caído, Señor, dale fuerzas al débil, Señor, exhórtanos, Señor, pero esa exhortación que produce, Señor, fortaleza, no esa exhortación que nos desanima, Señor, que, que a veces podemos sentir, Señor, que es una exhortación no edificante, Señor, porque a veces pasan, Señor, pasan y oramos, Padre, para que los púlpitos, Señor, podamos haber hombres libres de amargura, Señor, para no ofender a las ovejas, Señor, en el sentido humano, Señor, pero tu palabra ofende. Sí ofende tu palabra, pero es una ofensa que da ánimo, Señor, cuando es tu palabra. Te pido que me guardes a mí en esta mañana a hablar a la roca, Señor, y no golpear la roca. Ayúdame, Señor, a ser sensible, Señor, y poder hablar de parte de ti, Señor. Porque yo sé que tú eres el primero que estás aquí sentado, escuchando a ver si lo que yo voy a decir lo estoy viviendo, Señor, o lo quiero vivir, Señor. Pero también estás aquí viendo, Señor, la actitud de mis hermanos al escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu denuedo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, use tu palabra para tu gloria. Todos decimos, amén, hermanos. ¿Ok? Agradecidos con Dios, hermanos. Hoy vamos a aprender. Ok, miren, cuando escuchamos la palabra disciplina, rápidamente pensamos en algo negativo e inmerecido. La disciplina, la reacción que tenemos por la palabra disciplina ha sido porque muchos a lo mejor hemos tenido malas experiencias, ¿ok? Hemos tenido malas experiencias, quizás la disciplina que hemos recibido no fue bien aplicada, ¿ok? Inclusive pudimos ver recibido una disciplina injusta, ¿ok? Injusta. Y por eso tenemos este mal concepto de la disciplina. Pero miren, cuando hablamos de disciplina de Dios sobre sus hijos,
ahí cambia, hermanos, ahí cambia la manera de cómo se lleva a cabo, cómo se hace la disciplina y, y el propósito por el cual esa disciplina va a llegar a nuestras vidas o está llegando, o estamos pasando por una disciplina. Es muy importante entender cuáles son los propósitos por los cuales Dios disciplina, porque Dios tiene un fin definido, pero por un fin, por un propósito definido, disciplina. Entonces, este tipo de preguntas o quizás malas experiencias con la disciplina, el Señor lo que quiere ahora a través de su palabra es que podamos entender cuál es su propósito en disciplinarnos, el por qué y cuál es cuál es la finalidad, qué quiere Él sacar de nosotros cuando Él nos disciplina, ¿ok? Así que por eso el día de hoy vamos a aprender más de este tema, ¿verdad? De la fidelidad de Dios en la disciplina. Sé que se escucha el tema así como bien fuerte y como, ya saben que yo me aviento puras piedricaciones, a lo mejor ya vienen con el casco puesto, pero ¿saben qué? Aunque no lo crean, no es tan así. Yo voy a tomar un párrafo a estudiar y hay cosas fuertes, pero en serio es más que nada, aunque parezca paradójico, es más que nada un aliento este tema, se los digo en serio. Así que, ¿estamos listos para sumergirnos en la palabra? ¿Sí? Ok, cascos puestos, porque blindaje, ¿verdad? Como la limusina que usa el presidente Biden. Ok, miren, en esta enseñanza, y les digo, yo sé que otras personas pueden ver, pero como yo estoy enseñando a la iglesia local, tengo que explicar ciertos detalles por los estudiantes que están estudiando ahorita la hermenéutica y posteriormente estudien la homilética. Dios lo sabe que yo no lo hago ni para presumir, ni mucho menos, pero voy a decir lo que vamos a hacer en esta enseñanza para que los demás estén receptivos. Y los que no saben nada, no se preocupe porque voy a tratar de explicar lo más que esté en mi capacidad para que todos puedan entender, ¿ok? Miren, pero hoy vamos a ver 3 puntos principales, ¿ok? 3 puntos principales. Y estos 3 puntos los sacaremos del texto base, ¿ok? Es decir, vamos a explicar Hebreos capítulo 12, versículo 11, en 3 fracciones, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver como número 1 es la primera parte del verso con la idea de esa primera parte. Es decir, vamos a ver, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, y vamos a tomar como ejemplo la disciplina a Moisés, ¿ok? Punto número 2, vamos a ver la otra parte del versículo que es, pero después da fruto apacible de justicia. Y ahí vamos a ver cómo es posible que la disciplina produzca paz y una vida recta. ¿Ok? Y en el tercer punto que vamos a ver es la última frase, que es a los que en ella han sido ejercitados. Y en ese punto yo me voy a basar en la disciplina, forma, carácter. ¿Ok? De esa manera está organizado. Entonces, vamos a ver primero la palabra disciplina. ¿Qué se refiere a la palabra disciplina? Bueno, esta palabra viene de una palabra griega, paideia, que su significado es instrucción, corrección y escuchen también, educación. Pero lo que más me llamó a mí la atención es el sentido de esta palabra. Fíjense, el sentido es que la disciplina es un regulador del carácter. Es un regulador del carácter. ¿Ok? Eso es muy importante que entendamos, hermanos. Si ponemos ese significado en la disciplina, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Es necesario porque mi carácter necesita ser regulado. ¿Regulado a qué? Bueno, regulado a los preceptos de Dios. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la primera parte de Hebreos 12, 11. ¿Ok? Hebreos 12, 11. Y la primera parte es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
Y vamos a ver, quiero que me pueda acompañar a Números capítulo 20, versículo 11. Y vamos a estar hablando de la disciplina de Moisés, ¿ok? De la disciplina de Moisés. ¿Ok? Números 20, 11, la palabra del Señor dice así, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Ok? Para no ir a tantos versículos, voy a decir lo que había pasado, ¿verdad? Muchos ya conocemos esta historia, pero bueno, Dios le había dado una instrucción a Moisés que la gente tenía hambre, tenía sed, ya en una ocasión había pasado lo mismo. Entonces quiero que entendamos que Moisés estaba enfadado, si puedo dar una palabra, si estaba enfadado, porque la verdad era un pueblo rebelde, eso es verdad, pero escuchen, esto es para todos nosotros como cristianos, específicamente para los que tenemos personas a cargo, pero nosotros como padres tenemos nuestra familia a cargo también, ¿me entienden? O sea, es para todos. Miren, hermanos, a veces nos enfadamos y se los digo así, si quieren que saque el violín, como pastor a veces hay hermanos que, ay, Señor, ¿qué traes conmigo, Señor? ¿Verdad? Pero bueno, me acuerdo que así yo traigo el Señor y ya se me quita, ¿no? Entonces, y saben, hermanos, a veces nosotros nos desesperamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Y miren, hermanos, aquí hay una grande lección que es que si Dios a nosotros nos ha dado una encomienda, por ejemplo, todos tenemos la encomienda de ser luz, ¿verdad? Todos tenemos que ser luz, ¿sí se acuerdan del sermón de la montaña? Ok. Entonces, para hacer luz, hermanos, pues obviamente tenemos que aprender de Jesús y hablando en este punto es tener esa paciencia. Bueno, Moisés ya llevaba tiempo, años cuidando y no eran 10 ni 20 personas. Todas se quejaban, malagradecidos eran. O sea, quiero que entiendan que Moisés, pudiéramos nosotros decir, tenía toda la razón para poderse molestar, ¿ok? Humanamente hablando. Pero saben, aquí es la grande lección que Dios, escuchen, Dios no va a pasar por alto, Dios no va a pasar por alto, ¿verdad? Cuando nosotros le desobedecemos a Él. Miren, yo como pastor puedo esconder, escuchen, puedo esconder algo que traiga contra alguien disfrazado de tratar con el hermano. ¿Sabía usted eso? Y a lo mejor usted ni lo nota. Uno como líder, como ministro, puede disfrazar, es que estoy tratando con él, pero la verdad estás amargado. Hermanos, eso pasa y no voy a hablar más, pero en serio yo lo viví en carne propia. Entonces, pero hay alguien que no se le pasa eso, hermano, y ese es a Dios, ¿entiendes? Entonces, Moisés tenía todo, pero en una ocasión y entonces dice, les digo, no vamos a ir ahí, pero dice que les dijo, ¡ora rebeldes! Estaba bien enfadado. Dios le había dicho, Moisés, háblale a la roca, háblale. Ya una vez la había golpeado y bueno, ahí tiene una tipología que la roca es Cristo, ¿verdad? Y Cristo fue sacrificado una sola vez. Esa es una tipología, ¿verdad? Pero Dios le había dado una instrucción, háblale a la roca y esa roca va a salir agua. Entonces, lo que Dios le molestó fue que no lo santificó. Y esto está bien importante. Miren, todos los que tenemos hijos, servidores, hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, nosotros estamos haciendo un lado, fíjense, santificar el nombre de Dios. ¿Se acuerdan la oración? Quiero esta frase rápidamente nada más. ¿Se acuerdan el modelo de oración que es, Padre nuestro, santificado sea tu nombre? Fíjense, esa parte ya lo he explicado, pero significa que otro hermano le pueda dar gracias a Dios por tu vida. ¿Sí me entienden? Así de una manera bien básica. Entonces, cuando una persona
Dice, ¿sabes qué? Este hermano es cristiano. Digo, hablando que todos tenemos fallas, pero de una actitud mala que haya, ¿no? Este es cristiano y mira cómo es. Bueno, a eso se refiere, no santificar a Dios. Entonces, Moisés, como era un líder, Dios le había dado una orden, igual que Aarón, pero ahorita estamos hablando de Moisés. Moisés tuvo a menos poner el nombre de Dios en alto. Y saben, hermanos, cuando nosotros no obedecemos cómo debemos de tratar a los demás, a nuestros hijos, a todos, hermanos, no estamos obedeciendo a Dios. Y Él lo está viendo, hermanos. No importa que tú y yo lo disfracemos. Es mejor decirle, ¿sabes qué, hermano? La verdad te traigo atravesado, brother. Pero en serio tu actitud, no, yo sé que se oye como risa, pero es más sincero. Hermano, ¿sabes qué? Me choca tu actitud. En serio, hermano, perdóname. El otro día que te dije, te lo dije mal, hermano. No te lo dije para edificar. Te lo dije porque ya me tenías bien enfadado. ¿Me entiendes? Y yo sé que se oye, ay, pero eso es ser sincero. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios está trabajando conmigo. ¿Me entiendes? Porque el simular las cosas nomás va a provocar las disciplinas del Señor. ¿Ok? Entonces, bueno. Dios le había dado esta orden, Moisés no hizo caso, estaba enfadado. Escuchen lo que quiero que entiendan, que no importa la situación por la que te encuentres, pues estás muy estresado, no importa. Las órdenes de Dios se deben de cumplir, ¿me entienden? Y como le digo, ninguno de aquí nosotros somos Moisés, ni tenemos 5,000 personas a nuestro cargo. Así que tenemos un niño, 2, 3 y ya, ¿sí me entienden? Entonces, si a Moisés no se la dejó pasar con tanta responsabilidad, mucho menos a nosotros. Así que cuidemos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Padres, no exasperéis, no hacer enojar a nuestros hijos. Nada más con eso. Entonces, bueno, fíjense, Moisés, aquí vemos lo que pasó. Ahora, vamos a ver cómo se sentía Moisés por esta disciplina. Deuteronomio 3, 23 al 27. Quiero que entendamos esto, que miren, sí, Moisés dice la Biblia que fue un hombre manso, sí, pero ¿cómo cree que Moisés se sentía? Y a mí me llama mucho la atención, hermano, cómo, pues esta es la fidelidad de Dios en su palabra, cómo Dios deja plasmada la verdad, no oculta nada. Miren lo que dice aquí. Deuteronomio 3, 23 al 27 dice, hablando Moisés aquí, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Es decir, tenía teología. Escuchen esto, o sea, estaba haciéndole la barba para que me entiendan, ¿no? 24, ahora 25 dice, 24, 25, perdón, dice, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, ¿ok? Ahora escuchen aquí, miren, vamos a continuar aquí, pero quiero explicar esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Moisés estaba pasándola ¿cómo? Pues mal, estaba pasándola mal. Miren, hermanos, Moisés anhelaba ir a esa tierra por la cual estuvo trabajando, por la cual estuvo sirviendo años y años. La tierra prometida para Moisés era su anhelo. Quiero que entiendan esto. Fue algo por lo que luchó hasta su muerte. Se puede decir, hermanos, que se lo merecía. Después de todo, había dado toda su vida, hermanos, por esa gente, por esa causa. Miren, hermanos, al pasar por la disciplina no es fácil. No es fácil. Hermanos, ¿quién te dijo que era fácil? Pero escuchen, es necesario. ¿Ok? Ahora 26 dice, después de hacer eso, dice la palabra aquí, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, o sea, del pueblo, por lo cual no me escuchó. Escuchen. Ahora, vamos aquí se refiere a que no le contestó como él quería, pero de escuchar sí escucha, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. Entonces dice, no me escuchó y me dijo, Jehová, ¿qué dijo? Basta, no me hables más de este asunto. 27, sube a la cumbre del Pisgá
y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Aquí, hermanos, vemos la fidelidad de Dios en esta disciplina. Su fidelidad, la fidelidad de Dios le impide no cumplir con lo que Él ya le había dicho que pasaría, ¿verdad? Y saben, hermanos, aquí es donde muchos nos equivocamos, pensando que si trabajamos para el Señor, que si somos cristianos dedicados, ¿verdad? Y tenemos años de servicio y dedicación, ¿verdad? Nos equivocamos porque pensamos que nosotros no, ¿por qué nos disciplina? Si hemos dado lo mejor de nosotros. Bueno, en primer lugar, hermanos, nadie que estamos aquí creo que haya servido como Moisés sirvió, así nada más. Y me atrevo a decir que en toda la tierra no hay un hombre que hasta ahorita haya servido lo que Moisés haya servido. En primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos, Dios, si ve desobediencia, escuchen, sí o sí nos va a disciplinar, hermano. Sí o sí nos va a disciplinar. No queremos disciplina. A ver, levante la mano. ¿Quién no quiere disciplina? Todos quieren. Sean honestos, hermanos. ¿Quién no quiere disciplina? ¿Sí? Bueno, pues seamos obedientes. Por eso no la levantan más. Seamos obedientes. Pero escuchen, ahí les va la profecía, ¿eh? Ahí les va la profecía. Será imposible no fallar. Será imposible no fallar, por lo tanto, será imposible no ser disciplinados. Pero lo que sí, hermanos, es importante es que esa disciplina nos debe de enseñar algo. Debemos de aprender de esa disciplina para no volver a fallar, hermanos. Entonces, Dios es fiel en la disciplina. ¿Estamos aprendiendo? Pues sigamos aprendiendo. Miren, entonces aquí en esta parte que estamos viendo de este ejemplo, aquí se comprueba lo que dice el texto, ¿verdad? La primera parte. La disciplina en primera instancia no es gozosa. No es gozosa. Hermano, en serio, yo lo he escuchado y inclusive hasta tiempo atrás lo he dicho. Un hermano está en la disciplina, levántate, gózate, cananeo, ¿verdad? No, o sea, hermanos, pues tengo que entender que, a ver, estamos en la disciplina y estamos, dale duro. No es cierto, hermanos, no es cierto. O sea, si vemos a alguien que está en disciplina, hermanos, es bíblico que esté así. Nomás hay que llevarlo en oración, ¿verdad? Fortalecerlo. Así que no es pecado, hermanos, estar en la disciplina y estar, ¿verdad? No con todo el gozo que debemos de tener. No es pecado eso, hermano. Es el proceso en el cual el Señor nos está metiendo, ¿verdad? Pero escuche, de tener esa tristeza, pero escuche aquí la diferencia. Aquí tristeza, la palabra tristeza o el sentido de esta palabra no significa ser grosero con Dios o rebelde. No significa eso. Significa un sentimiento de falta de felicidad, ¿verdad? Por cómo nos está yendo en ese momento. Pero saben, amados, Dios no dejará de disciplinarnos porque nos vea tristes, así como Moisés. No, hermanos, miren, Dios no es como nosotros. ¿Cuántos de nosotros no le hemos quitado un castigo a nuestros hijos porque puso cara de tangamandapio? ¿Verdad? Ay, mira, pobrecito, ya lleva 5 segundos que lo castigué. No, hermanos, en serio. Porque ¿saben por qué? Esa es la gran diferencia, porque Dios sabe que esa disciplina tiene un propósito. Por eso Él la deja. Si nosotros verdaderamente entendemos que las disciplinas que debemos de poner a nuestros hijos bíblicas, etcétera, tienen ese propósito, no debemos de quitarlas, hermano. No debemos de quitarlas, porque nosotros no somos más buenos que Dios. ¿Sí sabe usted eso? Pues a veces sí intentamos serlo. Pero todo tiene que ser bíblico, hermanos, porque así, como les digo, tenemos la autoridad, los que están a nuestro cargo de disciplinarnos, tenemos la responsabilidad de no golpear la roca. Dios va a saber y Dios sabe si tú disciplinas a tu hijo
¿verdad? En tu carne, agárrate con Dios. A un hermano en tu carne, agárrate con Dios. Esa es la grande diferencia, es donde tenemos que tener el equilibrio. Decirle, Señor, y si tú y yo, hermanos, nos gana la carne, entonces no debemos de aplicar disciplina. Y tenemos que ir a Dios y decir, Señor, no soy bueno para esto, mira, me gana la carne, me gana la carne. Entonces, espera a que Dios trate contigo, porque de lo contrario, el más disciplinado vas a ser tú. ¿Ok? Eso tenemos que aprender. Entonces, hermanos, esa fidelidad de Dios le impide, así que no importa cómo, qué triste nos diga, así como que hago huelga de hambre, Señor, si no me la quitas, pues ahí te vas a quedar, porque no te la va a quitar hasta que se cumpla ese propósito. Tenemos que entender eso, hermanos, ¿ok? La tristeza no impide que Dios nos discipline. Eso debemos de entenderlo para que entendamos cuál debe de ser nuestra actitud cuando estemos pasando ese proceso, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver Hebreos 12 del versículo 1 al versículo 4, porque tenemos que entender que Hebreos 12, 11 está dentro de un contexto, ¿no? Y vamos a ver cómo cobra sentido, por qué llegó el autor de los Hebreos a decir acerca de la disciplina. Vamos a ver Hebreos 12, 1 al 4, vamos a leer ahí, miren. Vamos a ver, hermanos, cuál debe de ser nuestra actitud cuando estemos pasando en el proceso de la disciplina. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, es decir, murió, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, eso es lo que quiere decir, combatiendo contra el pecado. Miren, ¿qué vemos aquí? Bueno, en el capítulo anterior, se le considera, 11, se le considera como el capítulo de la fe, ¿verdad? Y vemos los ejemplos de fe que están ahí, aquellos hombres y mujeres, ¿verdad? Que habla la Biblia de ellos que tuvieron fe, ¿verdad? Entonces, miren, así como estos hombres fueron fieles, pues hay un proceso, hubo un proceso. Ellos tuvieron sus procesos. No puedo hablar de cada uno de ellos, nomás puse un ejemplo, Moisés, y está en la lista, ¿ok? Pero hay un proceso, hermanos, así como ellos llegaron a ser fieles, hay un proceso que nosotros debemos de pasar para poder imitar esa fe, ¿verdad? Y no estamos hablando en sí de la persona, sino esa fe de la persona, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, en el versículo 1 dice, quitemos el pecado de nuestras vidas, despojémonos. Hermano, y no habla de una aniquilación absoluta, ¿verdad? Porque pues es imposible aniquilar el pecado, absolutamente es imposible para nosotros, ¿verdad? Pero habla de una vida alejada de la práctica del pecado, ¿verdad? Porque dice, el pecado nos asedia, es decir, está a la puerta insistiendo. Entonces, tenemos que alejarnos del pecado, así como aquellos hombres lo hicieron. Pero escuchen, hermano, pero a continuación nos da el máximo ejemplo. Veamos, hermanos, pero miren, pero antes de ver ahí, hay una palabra que quiero que consideremos, que es paciencia. Dice, correr con paciencia. Y aquí se refiere que la carrera o vida cristiana no es de la noche a la mañana. Dile a tu hermano, por favor, no es de la noche a la mañana. Hermano, debemos de ser pacientes, pero aquí viene la clave, pero persistentes. Pacientes, pero persistentes. Día a día, ir construyendo nuestra vida cristiana en los fundamentos bíblicos. Paso a paso, hermanos. Es esto, hermanos, si nosotros no lo entendemos, nos vamos a frustrar.
Y si nosotros no tenemos a un buen guía que nos exija ser el apóstol Pablo de la noche a la mañana, nos vamos a frustrar y vamos a tener un peso muy, ahora sí que valga de redundancia, peso muy pesado y nos vamos a desanimar. Tenemos que ser sabios, pero como les digo, hay muchos casos, hermanos, que tenemos que contemplar. Por ejemplo, pues una persona nueva, ¿cuáles son las indicaciones a los servidores? Que si es una persona nueva, pues déjale entrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque sabemos, hermano, sabemos que, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? También, ¿verdad? Hablando de ese ejemplo, si algo llega a pasar, un mensaje al grupo, ¿sabes qué? Entonces, bueno, todo eso lo entendemos. Lo que quiero dar a entender, hermano, con esto es de que cada uno de nosotros tenemos que entender qué faceta de nuestra vida cristiana estamos viviendo. Porque si eso no lo entendemos, hermano, y queremos correr antes de caminar o gatear, no la vamos a poder hacer, hermano. Y nos vamos a frustrar cuando queramos ver resultados que estamos incapacitados para darlos. Así que no, hermanos, tenemos que entender eso. Miren, si no eres, hermano, lo que debes de ser, no te desesperes, hermano. No te estoy diciendo que, vamos a... No. Pero es un proceso. Pero escucha, pero eso no quita que perseveremos, que debemos de seguir lento, pero seguro, sin desmayar, entendiendo nuestro proceso. Cada uno de nosotros estamos en una etapa de nuestra vida. No, yo no puedo comparar mi vida con la vida de ustedes. Cada quien, hermanos, tenemos nuestros procesos. Ahora, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? Entonces regresamos ahí. Jesús. Jesús. Eso no quiere decir, escuchen, pónganme mucha atención, no quiere decir que Jesús fue disciplinado. Pónganme atención, por favor. No, hermanos. Él pagó el castigo que era para nosotros, pero se refiere que así como Jesús soportó los momentos difíciles, así nosotros lo hagamos. Nosotros, pues, aunque estemos pasando momentos duros, disciplinados, que estemos disciplinados, aunque estemos pasando momentos duros, no es igual que lo que pasó Él por nosotros. No estamos enfrentando hasta ahorita y aquí el perder la vida por Cristo en el sentido literal. Así es de que sí podemos, hermanos, así como Jesús soportó para nuestro bien, eso debe de producir en nosotros ánimo. Ánimo, hermanos. Ese ánimo, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que la disciplina produzca algo bueno si nos da tristeza? ¿Cómo es posible? Bueno, eso nos va a llevar al segundo punto, ¿verdad? Eso nos va a llevar al segundo punto. Y remarcando una vez más, el primero es, al principio la disciplina no nos va a dar gozo, hermanos. Y vimos el ejemplo de Moisés. Ahora, el segundo punto, ¿cómo es que la disciplina produzca gozo, hermanos? ¿Cómo es? Si es tristeza. Bueno, el punto número 2, vamos a ver la segunda parte del versículo. Dice, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, ¿cómo es posible que la disciplina produzca paz y una vida recta? Que eso se refiere, ¿verdad? Un fruto apacible y de justicia. Ese es su significado en el sentido literal. Ok, ahora vamos a ver Hebreos 12:5. Vamos a ver Hebreos 12:5 para poder de ahí mismo entender el pensamiento, el sentido pues del autor, ¿no? Aquí. Hebreos 12:5. ¿Cómo es posible que la disciplina produzca paz y una vida recta o fruto apacible de justicia? Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué sí importa? Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina
Escuchen, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense que en los tiempos de Jesús, y todavía en algunos lugares donde, poniendo en las sierras, etcétera, cuando querían limpiar una prenda, cuando querían lavar, las mujeres agarraban la ropa, se iban al río y ¿saben cómo la lavaban? No había detergente. Azotaban la pieza contra las rocas. ¡Paz! ¡Paz! ¿Pero qué creen que salía de esa prenda? La suciedad. La suciedad. Y esa ropa, cada vez que la azotaban, se iba desprendiendo de la mugre. Bueno, en un sentido, ¿verdad?, figurado para nosotros, el Señor cuando nos está azotando contra la piedra, está quitando de nosotros esa mugre del corazón. ¿Ok? Así que ese es el propósito, hermano. Así que si conoce usted al hermano azotado, no se burle, porque también usted va a ser azotado. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que la disciplina produzca paz y una vida recta? Cuando entendemos que la disciplina es por amor. Por amor, amados hermanos. Es que Dios nos disciplina. Esta es la razón, hermano, por la cual la disciplina produce unión, esa paz, y nos lleva a ir en pos de una vida recta delante de Dios. Amados, en serio se los digo, no hay peor castigo que no ser perdonados por Dios. No hay peor condenación que aquellos a los que Jesús no perdone. Y ahí no hablo porque Él no decida perdonar, y bueno, no, sino porque esa persona no va a Jesús para ser perdonado. Hermanos, no hay peor desdicha que alguien esté sin Jesús en su corazón. Eso sí es una desgracia. Pero todo aquel cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, estos sí somos bienaventurados, bendecidos, al grado sumo. Entonces, el saber, póngame mucha atención por favor, el saber que somos hijos de Dios es causa de gozo, de alegría. Y bueno, una de las maneras en que sabemos que somos sus hijos es que así como nosotros ponemos disciplina a nuestros hijos, así Dios pone disciplina a los suyos. ¿Ok? Gloriosa disciplina. Amados hermanos, sabemos que no es bonito pasar por la disciplina, pero el hecho de ser disciplinados es una garantía que somos sus hijos. Hablando de una disciplina de Dios, ¿verdad? Está como aquella persona que, ¿verdad?, se mete a robar y la agarran, la meten al tamboril y dice, Señor, estoy disciplinado. Nah, por favor, no es cierto. Esa no es una disciplina. Eso es algo que tú te merecías por ese acto que hiciste, ¿me entiendes? Entonces debemos entender eso, hermanos, tenemos que entender. Y nosotros sabemos cuando es una disciplina de parte de Dios y no solamente consecuencias de nuestros actos. Pero aún así, cuando por medio de las consecuencias de nuestros actos estamos pasando un proceso difícil, Dios está con nosotros, hermano. No aplaudiéndonos, pero sí fortaleciéndonos. Pero la disciplina del Señor, hermano, es una garantía que somos sus hijos. Tenemos que entender eso. ¿Ok? Esto es lo que produce entonces, hermanos, un fruto de paz en nosotros. Así que, como cuando nuestros padres a nosotros nos disciplinaban, hermanos, estábamos disciplinados, pero nosotros sabíamos que con el solo hecho de que sabíamos que nuestros papás estaban ahí, eso traía tranquilidad a nosotros. Bueno, así es espiritualmente. El hecho de saber que Jesús está con nosotros, hermanos, y de hecho muchas veces le decimos a Dios, muéstrame que soy tu hijo. ¿Cuántos le han dicho eso? Ya sé que ahorita ningún teólogo lo va a decir, pero ¿verdad? Yo sí lo llegué a decir. Entonces, ¿qué creen? Pues me disciplinaba. Aquí estoy. Aquí estoy contigo. Entonces, veamos cuál es una de las evidencias, hermanos, ¿verdad? Ya vimos que es una de las evidencias, una más vamos a ver, pero ¿qué es? Una de las evidencias, ¿verdad? Es que somos disciplinados, pero también Hebreos 12:7. Vamos a ver una de las evidencias, otra evidencia.
Hebreos 12:7 dice, Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren, hermanos, soportar la disciplina es una evidencia de que somos sus hijos. Muchos hermanos, muchos dicen esto. No, esto es muy duro para mí. No, me equivoqué, la verdad. No, esto no es para mí. Tengo consecuencias. No, así no se vale. Mejor me voy. Y se alejan y nunca más regresan. Bueno, pues estos no eran hijos de Dios. ¿Qué hijo de Dios no será disciplinado, hermanos? La respuesta es ninguno. Todos seremos disciplinados, ¿verdad? O quizás ahorita estamos siendo disciplinados, acabamos de salir de una disciplina o vamos a entrar a una disciplina. Así, hermanos, como era normal que nuestros padres nos disciplinaran, así es normal que nuestro Dios nos discipline. Es más, si no somos disciplinados, hay una duda de que seamos hijos verdaderos de Dios. Así que, aguas con eso, hermanos. Hebreos 12:8. Aguas con esas frases de que Dios me ama tanto que no me dice nada cuando hago mal. Pues es que, ¿quién sabe quién es tu papá? ¿Verdad? Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, ¿se dan cuenta? O sea, todos los hijos de Dios son partícipes, pero si en dado caso se deja sin disciplina, ¿verdad? Entonces sois bastardos y no hijos. Yo creo que todos sabemos que es un hijo bastardo, ¿verdad? Es un hijo ilegítimo, ¿ok? Entonces, hermano, voy a poner este ejemplo para que todos entendamos esto. Miren, yo no puedo disciplinar al hijo de mi vecino. Usted tampoco. Usted tampoco. Ni a cualquier otra persona. Yo no puedo, no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque no son ¿qué? Pues no son mis hijos. Pues así es Dios, hermanos. Si Dios no nos disciplina, no es porque nos ame más que a los demás. Que aquellos que sí están siendo disciplinados, más bien es porque no somos sus hijos y no podrá disciplinarnos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Hebreos 12:9. Fíjense, dice aquí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Ahora aquí tengan mucho cuidado con esta palabra, hermano, porque en serio que, ya saben, ¿no? Los torcedores de doctrina están como hacha nada más, pero no, hermanos, aquí se refiere al que dio el Espíritu de vida. Él es el Padre de los Espíritus, ¿ok? Él sopló y Él nos dio espíritu, a eso se refiere, no se meta más en rollos, ¿ok? Al Padre de los Espíritus y viviremos. Miren, hermanos, muchos aprendimos obediencia, lo que quiere decir aquí. Muchos aprendimos obediencia a través de los cuerazos que nos dieron. Bueno, la verdad, sinceramente, mi mamá casi nunca me golpeó. Una que otra vez me acuerdo, nomás así. Una vez, sí, así bien leve me aventó, ¿verdad? Con un abanico y nada. No. La verdad no recuerdo así, sinceramente, ¿no? Y sí me hicieron falta los guamazos, pero bueno. Pero miren, muchos aprendimos obediencia a través de los castigos de nuestros padres, ¿verdad? Escuchen, hermanos, ellos siendo humanos, a veces se equivocaban. Dígame si no, ¿cuántos de ustedes traen una amargura ahí? No se crea. ¿Cuántos de nosotros fuimos castigados injustamente? Sí, pero escuchen, ellos se equivocaron en muchas ocasiones y nos disciplinaban injustamente, pero aún así les obedecíamos. Bueno, cuanto más a Dios, que Él no se equivoca, debemos de obedecerle. Mira, hermano, Él no te va a disciplinar por angelito. No. Ya te cortaron las alas, como dijo uno ahí. Pero no es por eso. No nos van a disciplinar, ¿verdad? No, hermanos, por eso se los aseguro que por eso no. Hebreos 12:10, fíjense, vamos a seguir y dice,
y aquellos, está hablando de nuestros padres, ¿ok? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amados, la garantía de que somos cristianos no es que asistamos a la iglesia, que qué bueno, ¿verdad? Que asistamos, pero esa no es una garantía de que somos cristianos, no, sino que nos podamos parecer a Jesús. Entonces, eso sí es una garantía de que somos sus hijos. Y bueno, para poder participar de su santidad, es decir, de su carácter, pues tenemos que caminar imitando los pasos de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Tenía un carácter justo y recto. Es necesario imitar a Jesús. Miren, nuestros padres quizás les pueda haber interesado más que seamos obedientes a ellos por su ego. No estoy diciendo que así sea, pero puede ser. O por otra cosa, pero a nuestro Padre Dios, Él quiere que seamos obedientes para que nos parezcamos a Él. Y escuchen el propósito, que es que los demás puedan verlo a Él a través de nosotros. Yo te pregunto algo, hermanos. ¿En tu trabajo reflejas a Dios? ¿En tu cuadra reflejas a Dios? ¿O los que están en tu cara te dicen adiós porque eres una bendición? ¿Qué escuchan tus vecinos? ¿Cómo te diriges a tu esposo, dama, con todo respeto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿O eres de esas así que aquí se hace lo que yo diga y hazle así? Escúchame, querida hermana. Estás desobedeciendo a Dios. Tu deber es someterte a tu esposo como el Señor. ¿Cómo miran los demás, esposo, tu trato a tu esposa? Ahí en tu cuadra nomás. ¿Cómo? No lo sé. En tu trabajo, verdaderamente, hermanos, ¿reflejas a Cristo ahí? ¿Llegas a la hora? ¿A qué hora entras? A las 7:20. No, ¿a qué horas entras? Bueno, el contrato dice a esa hora. Esa hora entras, ¿no? No, sí, pero es que, ok, adelante. Como lo he dicho en otras ocasiones, síguele así. Síguele. Vas a ver las consecuencias. Y deja tú que te corran. ¿Cuántos nos han corrido? A mí me corrieron. Y hermanos, con toda vergüenza le digo, una vez ya como cristiano, todavía andaba ahí a medio chiles, ¿verdad? Pero se me salió la chuleta biónica y desconté a uno y me corrieron. Qué vergüenza, hermanos. Y escuchen, ¿saben qué más vergüenza me da? Escuchen esto, Digo, yo estaba zancochadón todavía, ¿no? Digo que no es un pretexto, pero llego con el pastor, yo todo atribulado, porque el Espíritu Santo ya andaba ahí, ¿verdad? Así como, ¿qué pasó? Me equivoqué, le digo, sí. Y ya le platiqué la historia. ¿Y saben qué hizo? Se rió. No, en serio, hermano, se rió. Me dijo, era de Dios, brother, que te salieras de ahí. Óyeme, por el amor de Dios. Y yo estaba todo triste ahí, no quería ni subir a tocar. Y, súbete, brother, súbete. En serio, hermano, de que a veces nos las gastamos. Entonces, ¿qué hubiera hecho, verdad? Un hombre sabio. Sí lo hiciste. Ok, bueno, pues mira, te corrieron de allá, pero aquí también vas a tener una disciplina. Siéntate ahí, Chávez, hasta que aprendas a poner la otra mejilla. A los días me citaron, pues ya cuando me corrieron. Y cuando vi serio, no había dónde meter la cara. Parece que traía paperas. Y la vergüenza de que sabían que era cristiano, ¿me entiendes? Ay, hermano, para que vean que no se la estoy tirando a ustedes, a nadie, ustedes. Estoy hablando de mí. Tristemente, hermano. Hace varios años, para que no. ¿Cuándo fue? Ya, pasó el Chuy Olivares. Ya fue hace tiempo, pero ni el primer día, hermanos, de cristianos debemos hacer eso, ¿verdad que no?
pero sí hemos cometido muchos errores. Bueno, entonces a lo que voy es esto, hermanos. ¿Cómo reflejamos el carácter de Cristo en el lugar donde estamos? ¿Sí nos parecemos a Él, hermano? No lo sé. Yo tengo amigos, bueno, no amigos, conocidos en el trabajo que son cristianos y solamente oro por ellos, no les voy a decir más. ¿Sí? Solamente oro por ellos. Entonces, cuidemos eso, hermanos. Dios quiere eso, que seamos obedientes para que los demás puedan verlo a Él a través de nosotros. Eso significa ser partícipes de su santidad. Hebreos 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Miren, amados hermanos, ánimo, escuchen la verdad, debemos animarnos, que la disciplina no nos aleje, no nos desanime, no es causa de gozo, pero hay que animarnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo disciplinados porque somos sus hijos. Sigamos adelante, hermanos, pues es por amor que somos disciplinados. Versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Intentemos, hermanos, a través de la obediencia a la Biblia, a vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuánto? Bueno, lo mejor posible. ¿Y cómo es eso posible, hermano? Portarnos lo mejor posible. Vamos a ver. Hebreos 12:14. Ahí está una clave, hermanos. Si se dan cuenta, todo sale de ahí. Todo sale de ese mismo contexto, hermanos. Todo sale de ahí. Dice ahí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, hermanos, esta frase es muy importante porque miren, es verdad que nadie que no viva en santidad no va a poder entrar al cielo, no por obras, pero pues una persona que no es cristiana pues no se va a portar como una cristiana. Pero fíjense el sentido, porque aquí recordemos que estaba hablando a una audiencia que se supone que son cristianos. Entonces, fíjense esta aplicación. Aquí esta frase, nadie verá al Señor, tiene una implicación un poquito más profunda. Es: nadie verá al Señor obrar en su vida. Hermano, y eso es algo tan triste, hermano. Cuando somos sus hijos, pero Dios no obra en nuestra vida. Usted puede, yo no voy a hablar de nadie, hermano, pero sí se me vienen a la mente muchos, pero en primer lugar a mí. Hermano, cuando yo no estoy caminando así como la palabra me dice, hermano, las cosas no me salen como Dios quisiera que me salieran. ¿Sí le ha pasado a usted o no? Es que Dios cierra puertas, hermano, y Dios abre. ¿Sí me están entendiendo? Y es algo bien triste, hermano, que la gente del mundo, en serio, mire que un cristiano, no estoy hablando de prosperidad financiera, no, pero que un cristiano, hermano, sea una vergüenza en todos los aspectos. No tiene chamba, no tiene esto, no tiene el otro. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede obrar en tu vida, en mi vida, cuando no estamos siguiendo la unión con Dios y la santidad, apartarnos de todo pecado. Es bien triste, hermano, no ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, hermano. Y es triste que los demás lo vean. Yo me acuerdo, hermano, les digo, yo quiero hablar de mí para no ofenderlo a nadie, pero yo me acuerdo, hermanos, cuando hermanos así pues me decían, ¿verdad? Oye, bro, ¿qué te pasa, hermano? O sea, como dijo Cantinflas, nomás sales del fuego y caes en las brasas. Oye, pues, ¿a qué Dios está sirviendo? Entonces, pues, ¿qué les decía, hermano? Podemos decirles que pues me las trueno todavía para que me entiendan, pues. No, es que, y era eso, hermano, o es eso, cuando no vemos la mano de Dios. Escúchenme, aquí yo no estoy hablando que Dios abra las puertas que tú quieras, no, pero uno sabe, hermanos. Yo puedo ver, por ejemplo, no voy a poner de ejemplo aquí para que no se enaltezca, pero yo puedo ver la mano de Dios en la vida de algunos hermanos, pero también puedo ver
cuando Dios cierra la mano en la vida de algunos de ustedes, empezando por mí. Miren, y se los he dicho a algunos hermanos, escuchen, y yo creo que tenía enfadado a mi hermano César, ahí anda mi hermano César. Miren, yo duré 6 años, hermano, en un empleo, híjole, en serio, hermano, que no sé si era peor Egipto que ahí. En serio se los digo, ¿no? Y así con toda la amargura dentro. Y a veces yo no entendía por qué estaba ahí. O sea, soy sincero, ¿eh? Entonces, una vez que llegué con el violín al Señor, ahí, dije, Señor, ¿qué pasa, Señor? Mira, aquí no hago esto, no hago lo otro, y aquí me dicen el padre, el longe moco, y que no sé qué, o sea, ¿por qué me vas así, Señor, aquí? Bueno, hermanos, tristemente yo en toda mi vida fue un trácala, era vendedor. Si algunos saben quién fue vendedor, también ahí tengo un hermanito que no voy a decir su nombre, pues se llama Andrés, que hemos platicado. Y toda la vida haciendo dinero fácil. Toda la vida haciendo dinero fácil, no jalaba derecho. Pues, ¿qué creen? El Señor me hizo pasar 6 años de sequía. Señor, ya no aguanta, ahí te quedas, cuate. Señor, y que ya me abrieron, según yo, me abría yo una puerta en otro lugar. Ahí te quedas. 6 años, hermano. 6, no sé qué. 6 años. 6 años. Para no hacerles el cuento tan largo, yo estaba, hermanos, así como traes el tanque de gasolina, como yo, empli. Bueno, nomás yo. De repente, el Señor me dijo, ya es hora, saca la licencia para chofer. Entonces yo en mi vida, en serio se los digo, en mi vida pensaba subirme un tráiler, nomás a pasear. Y subirme aquí, ¿qué? Por eso te pasé tanto tiempo aquí, para que aprendieras tantas cosas, las carreteras. Hermanos, mira, fui a hacer el examen, me dieron la licencia, y ya me dieron la licencia y pasaban 1 mes, 2 meses, 3, y el Señor no me decía nada. ¿Cuánto les ha pasado así, hermanos? Que ya tienes y el Señor se queda callado y tú, háblame. Señor, cállese usted, quédese. De repente sale una notificación ahí en el Facebook. Ocupo de chofer, 3 años de experiencia. Todo lo que me pedían, yo no reunía ni un requisito. Y el Señor me dice, mándale ahí. Te reprendo. Le mando un mensaje y luego pues obviamente me pregunta la persona, oye, ¿tienes esto? No, no tengo nada. Entonces me dijo, pues, ¿qué quieres? ¿Verdad? Le dije, mira, no, y ahora sí con autoridad, no como embajador. Le dije, por fe, brother. No, no es cierto. No, no es cierto, no le dije eso. Le dije, nomás por favor, mándalo, le dije. Si me lo rechazan está bien. Entonces yo me ocupé haciendo unas cosas y tenía mensajes y me dijo, no aceptaron tu solicitud. Me dijo, ¿te puedes presentar fulano día para hacer un examen? No, hombre, me entraron más nervios. Pregúntale a mi hermano César, César, ¿cómo le hago? ¿Qué subo? ¿Qué hago? Porque es muy diferente un curso a la vida real. Bueno, para no hacerles la historia así, hermanos, yo subí, en serio se los digo, un tráiler con 3 trailers amarrados atrás. Yo había movido cajas y el César conoce eso. Es muy diferente mover una caja, ya en los trailers que traen una plataforma, a mover un tráiler con 3 plataformas minis atrás. Uno se quebra para acá, otro para allá, ¿sí? Pues así me subieron. Hermanos, no se imaginan ustedes, Señor, ¿qué onda, Señor? O sea, ¿qué hago aquí? ¡Súbete! Hermanos, miren, subió otra persona mayor, experimentado. Tú sabes el trailero, ¿no? Panza de púlpito, ya te la sabes. Digo, yo lo tengo. No. No, hermanos, hombre, me equivoqué, volteen para acá. Bien discretos los hermanos. Bueno, ok, un mayor, bigotón, bigote amarillo por el cigarro. O sea, un señor experimentado, ¿no? De esas carteras de las largotas con cadena. Ese es un trailero. Bueno, se sube y empieza a darle él. Se equivocó, pues más nervioso estaba yo, dije, este señor, y iba presumiendo que tenía 30 y tantos años. Entonces a él le sale
se la ponen bien facilita. No, pues a mí me ponen dar una vuelta en allá por la carretera San Felipe con todo el trafical, Señor. Hermanos, el examen lo pasé 10 de 10, hermano. Así se los digo, hermanos, 10 de 10. Entrando al trabajo, hermanos, mi licencia tenía un problema. 4 meses me estuvieron pagando sin que yo manejara tráiler. Iba ahí, así trabajaba obviamente, no, pero no hacía mi trabajo. ¿Quién creen, hermanos? ¿Quién creen que me hizo pasar por ese proceso, esa disciplina de 6 años? Porque viví una vida muy deshonesta, hermanos. Ya saben la historia, hace poco tiempo me quitaron la visa. Otros 5 meses, hermano, la empresa pagándome. No sé si pueden ver ustedes la mano de Dios ahí. Amén. ¿Qué quiero darles a entender, hermanos, con esto? Miren, camina donde Dios te abra la puerta. Pero sé honesto cuando tú te la abriste y regresa. Porque en el lugar donde vas a entrar, si tú te lo abriste, a veces Dios lo permite, hermanos. No vas a hacer luz, no vas a dar testimonio y te puedes hasta amargar. Porque no estás en el lugar donde Dios quería que estuvieras. Hablando laboralmente, hablando muchas cosas. Así que no nos vamos a escapar de la disciplina, hermanos. No nos vamos a escapar. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Entendimos, hermanos? Sé que me extendí poquito, pero quisiera entender lo que es ver la mano de Dios. Entonces, cuando tú mires eso, hermanos, la mano de Dios obrar en tu vida, tú no sabes la paz que eso produce, hermanos. La bendición que eso produce, saber de que tú ya no te estás abriendo las puertas que antes forzabas a patadas para abrir. Eso, hermanos, da una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Muchos aquí, hermanos, han comprado la prepa, la secundaria, y así entran a trabajar. Hermanos, yo soy honesto, yo no tengo la prepa, hermanos. Yo me quedé en segundo de secundaria. Y cuando pasó todo esto, pues pedían, pues, ni el de la secu tengo. A ver, vamos a hacer un examen de un curso de inglés, porque lo que nos piden ahí es un curso de inglés. Gracias a Dios lo pasé. Where? Entonces, y ahí estoy, hermano. Pero miren, muchos hermanos hacemos trampas, compramos certificados y entramos al trabajo y le damos gloria a Dios por eso, hermano. No es cierto. Tenga cuidado con eso, hermanos. Tengamos cuidado. Qué bonito es sentir que lo poquito que tienes ha sido por la gracia de Dios. Imagínate, no, pues aquí todo tengo chueco, hasta la fe. Entonces, ¿será Dios, hermano? ¿Será Dios? O sea, como un hermano me habló por teléfono y me dijo, pastor, por favor, ore por mí. Y le dije, pues sí, ¿qué pasó? Es que quiero cruzar a Estados Unidos ilegalmente. Sí, ahorita. Si quiere le hablo al pastor Chuy para hablar por ti y por todos los pastores. ¿Qué te pasa, brother? Le dije, regrésate, ¿dónde estás? No, yo no voy a orar por ti. Eso no es de Dios. Regrésate, tú no puedes andar haciendo eso. Pues allá anda el muchachón. ¿Bueno? Cada quien. Entonces, hermanos, Jesús dijo algo en Mateo 5:9. Dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Seguir la paz, pacificadores, la unión. Miren, ¿por qué seremos llamados hijos de Dios, hermano? Porque por vivir en armonía con Dios, buscando vivir en paz con Él y en la lucha contra el pecado. Solo a través de vivir una vida en santidad llegaremos a ver al Santo. No es por obras, pero la salvación produce obras y las obras hablan de quién somos hijos y a quién amamos.
Este es el fruto que produce la disciplina, amados hermanos. Por último, ya nos vamos aquí, este es bien corto. Número 3, la última parte del versículo 11 dice, a los que en ella han sido ejercitados. A los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ver esta parte que es la disciplina forma carácter. Vamos a ver, hermanos, a un discípulo del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, rápidamente. Segunda de Corintios 12, 7. La disciplina forma carácter. Vamos a ver un discípulo del Señor. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Ok? Miren, hermanos, el orgullo de Pablo tenía que ser tratado por el Señor. Y saben, hermanos, muchos aquí, y yo lo veo en las redes sociales, muchos quieren las grandes revelaciones o dicen tener las grandes revelaciones. ¿Sabe usted cuál es una señal de que un hombre tiene grandes revelaciones? El aguijón. Un hombre de revelaciones es un hombre con un aguijón. ¿Ok? Las revelaciones, hermanos, del Señor o las profundidades de Dios tienen un costo muy alto. Muy alto, hermano. Por eso todo aquel que habla de revelaciones y no tiene un aguijón, el tal es mentiroso. Las revelaciones llaman, hermanos, a los aguijones. Hermanos, la disciplina del Señor en Pablo formó el carácter en él. Y saben, hermanos, si entendemos este propósito, las disciplinas formarán esa imagen de Dios en nosotros. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. En nuestro caso, Jesús nos disciplina para formarnos, para moldearnos, para hacernos saber cuál es el camino que a Él le agrada. Y quizás podemos decir, ¿y por qué no solo nos dice? Bueno, porque hay lecciones que no se aprenden más que con disciplina. Hay lecciones que no se aprenden más que con disciplina, hermanos. Y es por eso que así se nos será enseñado, hermanos. Entendemos entonces, hermanos, que ese Dios fiel nos ama y sabe que a través de la disciplina Él nos moldeará. Por eso es que la disciplina vendrá a nuestra vida y su fidelidad en disciplinarnos le impide no hacerlo, pero será para que seamos moldeados por Él. Hermanos, la señal que la disciplina nos ha moldeado es que nuestro carácter sea otro. Porque escúchame, hermanos, si es aquí es algo bien triste, lo digo así triste. Si tú sales de una disciplina y eres el mismo, pasaste de noche, brother. Tristemente cuando veamos un hermano que viene a la iglesia, ¿verdad? O otra iglesia y tenemos tiempo que no lo mirábamos y tiene un carácter, pues, una bendición, ¿verdad? Completa para edificar pastores, evangelistas, pastores y maestros y de todo, ¿no? Los miramos al tiempo. Una vez me encontré yo a alguien así, me dijo, bro, ¿cómo anda? Pues, no voy a mentirle. Luego una vez me dijo, ¿sabes qué? Tenía tantos años de no ver a este brother y yo pensaba que había cambiado. Sigue siendo el mismo. Y eso, hermanos, es bien lamentable, porque si la disciplina, escúchame, del Señor no forma en nosotros algo, hermanos, estamos fritos. Así que yo te pregunto, ¿acabas de salir de una disciplina o ya saliste de una? Sí, Dios en victoria. Ah, sí, ok. Entonces, ¿qué formó en ti? No, pues es que estoy más fuerte. Nada, olvídate, brother. De la disciplina se sale con los ojos abajo. Pero si tú sigues con el cuello erguido, esa disciplina no te sirvió para nada. Y vamos a ver lo que pasó aquí. 2 Corintios 12, 19, 12, 9 y 10. Y con eso terminamos. Dice, después de la disciplina, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Pues orando, ¿verdad? El apóstol Pablo orando. Y me ha dicho, bástate. ¿Se acuerdan de Moisés? Ya basta con ese asunto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, o sea, salió de la disciplina, dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Fíjense, hermanos, lo más importante es esto, lo que decía el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, su fuerza, su carácter, todo eso, hermano. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cuál es tu reacción cuando estás en debilidades, en angustias? No, hombre, ni le hables al brother porque te va a echar la culpa a ti de cómo le está yendo. Y no tienes amor y no tienes... Hermanos, no. Todos pasamos, ¿sí han pasado momentos así o no? ¿Sí hemos pasado momentos difíciles? Sí, hermano, la verdad, no igual. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí, el ver a Cristo formándose en mi vida, me da un aliento, hermano. Me da un aliento, decir, ¿sabes qué? No voy a salir igual, gracias a ti, Señor. De esta me recupero con tus fuerzas, pero salgo diferente. Miren, los que hemos sido o seremos ejercitados, lo que la última parte dice en el versículo de 11, es decir, los que aprendimos la lección, eso quiere decir ser ejercitados, aprender la lección. ¿Cuál lección? La de la disciplina. ¿Okay? Vamos a gozarnos, porque nuestro Dios tuvo a bien zarandearnos para sacar todo aquello que a Dios no le agradaba de nosotros. Si aprendimos la lección, hermanos, de la disciplina, podemos decir como Pablo, por el amor de Cristo hacia mí me disciplinó. Y por el amor mío hacia Dios aprendí la lección. Ahora, después de ser disciplinado, puedo decir, la disciplina sacó lo peor de mí y está sacando lo mejor de mí para con Dios. Así como Pablo, hermanos, puede decir, después de pasar esta disciplina por mi orgullo, lo que él dijo, después de pasar esta disciplina por mi orgullo, ahora soy más fuerte. ¿Cómo más fuerte? Más fuerte en esa área, en la área del orgullo. Es decir, ya no soy tan orgulloso, ya no estoy ofendiendo a mi Señor en esta área. ¿Cuál área, hermano? ¿Cuál área? Te pregunto, ¿cuál área de tu vida en estos momentos están ofendiendo a Dios? Pues escúchame, viene a 200 kilómetros por hora la disciplina a nuestra vida. O sea, ya no tarda en llegar. Pero sabes, escúchame porque tengo que advertirte. Cuando nos llegue, hermanos, cuando nos llegue, entendamos que es por amor. Y al pasar, seremos más fuertes en aquella área donde éramos más débiles. Así es de que la disciplina forma carácter, hermanos, en nosotros. Demos gracias a Dios porque su fidelidad en disciplinarnos nos formará en nosotros cada vez más su precioso rostro. Conclusión. Mis hermanos de la alabanza pueden pasar si gustan. La disciplina es la herramienta que el Señor usará para moldear nuestras imperfecciones, para afinar nuestras malas acciones, para purificar nuestro torcido camino. La disciplina es el martillo para ese clavo chueco. Si no se endereza, ¿verdad? No entrará recto. Así es de que la disciplina es necesaria, hermanos. Y la aplicación. Fíjense, hermanos, voy a hablar cuatro cosas que al entenderlas entendiste todo el mensaje. Número 1, tenemos que entender que la disciplina es por amor, pero no es por injusticia. Es decir, la disciplina no viene por niños buenos, viene por desobediencia. Y Dios, que es fiel en perfeccionarnos, nos dará la lección. Número 2, nadie en el momento de la disciplina la disfruta, pero debemos de animarnos, ¿verdad? Que no vamos a padecer hasta el punto como Cristo padeció. Y aún así Cristo con convicción y decisión enfrentó el proceso, ese proceso duro. Entonces, con convicción enfrentemos la disciplina.
Número 3, y después de haber superado la lección, tendremos una vida en paz y en rectitud delante de Dios, porque aquella área donde donde no demostrábamos ser como Jesús ha sido conquistada por medio de superar esa disciplina y haber aprendido de ella. Y número 4, así que la fidelidad de Dios en disciplinarnos, a Él le obliga a cumplir eso, nos va a disciplinar, pero al final nadie va a salir más bendecido que nosotros mismos, hermano. Gracias a Dios por su fidelidad en disciplinarnos. Hermanos, cada uno de nosotros sabe qué áreas el Señor ha estado diciendo, hijo, y quizás no va a ser suficiente oír su voz y leer su palabra. Va a ser necesaria la disciplina, porque con su palabra no hemos obedecido. Es mi oración y es la intención del corazón de Dios que podamos aprender de esta enseñanza, para que en el momento que llegue la disciplina puedas saber cómo superarla y que verdaderamente aprendas la lección, porque si no, hermanos, sufriste en vano. Amén. Vamos a orar, hermanos, y cada quien sabe esas áreas y en serio, hermanos, si te puedes evitar eso, evítatelo. Ahorita ruégale a Dios, dile: Señor, he sido terco en esta área, por favor, ayúdame, Señor. No me quiero evitar la disciplina porque sé que mi tristeza no va a hacer que la disciplina sea quitada, porque tú eres un Dios soberano. Pero, Señor, sí quiero obedecerte mejor, Señor. Sí quiero entregar esa área que en mi vida te deshonra. Vamos a orar. Y entrega eso, hermano. En serio te lo digo, un hombre que ha vivido de disciplina en disciplina. Es bien hermoso que Dios nos discipline en el buen sentido de la palabra, porque nos ama. Pero en ese proceso, hermanos, también muchos que están a nuestro alrededor son afectados. Así que vamos a orar. Hay una alabanza que se llama Yo confío en ti. Y mientras estamos adorando al Señor, hermano, no ocupas preguntarle mucho al Señor. En toda esa enseñanza Dios te ha hablado. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, Dios te ha hablado. ¿Qué área necesitas entregarle a Él? Entrégaselo, hermano. Entrégaselo. O si ya estás en la disciplina, solamente dile: Señor, gracias por amarme, Señor. Gracias por amarme, porque esto que estoy pasando es por amor. Solamente ayúdame, Señor, a pasar esta prueba y salir mejor para ti. Y si ya has salido de una disciplina y sigues siendo el mismo o la misma, pídele perdón al Señor, hermano. Señor, perdóname porque no aprendí, pero a través de tu palabra he aprendido. Ayúdame, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias. Tú conoces cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces mis áreas. Señor, te pido que me perdones y que me ayudes.